Em, Siguiendo con la solución de los ejercicios de la guía, vamos a partir ahora con la explicación em, de la guía número 4, que es la guía de repetición, que básicamente es esta guía que está acá. Y recordando un poco lo que vimos en clases, la guía de repetición se pueden utilizar em, se pueden utilizar dos instrucciones, la instrucción para y la instrucción mientras, que en inglés sería while y for. Bien. ¿En qué consiste el ejercicio o en qué consiste la forma de resolver estos ejercicios ahora? Obviamente la idea es ir complementando con lo que ya se ha visto en las guías anteriores. Bien. Acá se agrega una nueva, se podría decir que se agrega una nueva instrucción que obviamente se explica en en el resumen de los diagramas de flujo, en el PDF que les dejé en la intranet. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio entonces que tiene que ver con resolver este programita que me imagino que la gran mayoría ya lo hizo, es realizar un programa que imprima los números del 1 al 100. Bien, solamente para este ejercicio vamos a explicar el while y el para que analicemos cómo es la forma de trabajo que tienen en este caso los o las instrucciones de repetición. Bien, en el caso de las instrucciones de repetición, básicamente la idea es que nosotros podemos entregar una solución de dos maneras. Bien, una manera es por medio de la instrucción mientras, que la instrucción mientras es la instrucción que se encuentra aquí. Bien, esta instrucción es la del mientras. Pero para poder trabajar con esta instrucción del mientras, hay que revisar el concepto asociado a esta instrucción. ¿Bien? Y el concepto básicamente es que el mientras, ¿bien? Es necesario hacer varios pasos cuando se arrastra. Lo primero, como concepto, él repite la instrucción si la regla de la condición es verdadera. Bien, eso es lo primero. Pero además de eso, para poder utilizar el mientras, necesitamos también un contador. Bien, un contador que en el fondo nos esté contando las veces que se repite el código. Bien, y además de eso, lo que hay que hacer con ese contador es inicializar. Y además de eso, en algunos casos es incrementar o decrementar. Bien, ahora, obviamente para poder armar esa estructura, bien, obviamente tenemos que también saber la regla, bien, la regla de término. Bien, entonces esos son algunos de los elementos necesarios para trabajar con el mientras. Bien, todos estos elementos se tienen que construir de manera manual, se podría decir, en donde si nosotros vamos a la solución, el contador que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, se puede llamar i. Bien, el incremento va aquí adentro y aquí nosotros decidimos de cuánto en cuánto queremos ir aumentando este contador. Bien, por lo general se coloca i igual a i más 1. ¿Qué significa esto? Significa que va a ir aumentando siempre de 1 en 1. Bien. Y por otra parte la regla de término, por ejemplo, yo quiero que i llegue o que sea menor o igual a 10. O sea, la regla de término es que esto se va a repetir 10 veces. Y para que veamos el comportamiento de i, en este caso, si nosotros hacemos este proceso, vamos a ver que eh, parte de 1, i es menor o igual a 10, y por aquí, ¿cierto? Si seguimos el flujo, muestra el valor de i que vale 1, luego el valor de i aumenta, valía 1, ahora cuando pasemos por este proceso i va a valer 2, y va para arriba y pregunta, por 2. Dice 2 es menor que 10, eso es verdadero. ¿Y qué va a hacer? Va a mostrar el valor de i, que es 2. Posteriormente recorre y el proceso que ustedes ven acá, i va a valer 2 ahora. Y acá, como se le va sumando siempre de uno en uno, cada vez que yo dé una vuelta, la i aumenta. Ese es el concepto.
Bien, por lo tanto este ejercicio lo único que hace es mostrar los números del 1 al 10. Bien, si nosotros ejecutásemos esto paso a paso, bien, vamos a tener que el proceso, si se fijan, no hay una lectura, no hay lectura de datos, pero sí el proceso lo que está haciendo, está mostrando los elementos, está dando vueltas, y mientras va dando vueltas, va mostrando los valores de i en este caso. Bien, entonces esa es la configuración inicial del mientras. O sea, siempre tenemos que hacer ese proceso de inicializar el contador, incrementarlo y posteriormente eh, definir la regla de término, que en este caso lo que estamos haciendo es definir que la regla llega hasta el número 10 o va de 1 en 1 y esto se va a repetir 10 veces. Bien, entonces, de acuerdo a este ejercicio o a esta explicación, lo que dice el primer ejercicio tiene que ver con esto mismo, porque miren, dice realizar un programa que imprima los números del 1 al 100. Entonces, la estructura siempre va a ser la misma y básicamente acá nosotros lo único que vamos a tener que hacer en este proceso, como me dice, muestre los números del 1 al 100, no me pide que leamos nada, entonces ahí ya estaría solucionado. Bien, ahí están los números del 1 al 10. Bien, ahora, por otra parte, ese es el mientras, bien, y por otra parte existe otra instrucción que es una instrucción un poco más cómoda, yo encuentro que es más fácil y es más cómodo para ustedes, que es exactamente este mismo concepto, bien, este mismo concepto del mientras. La gran diferencia es que este concepto viene a ayudarnos a resumir un poco la estructura que tiene el mientras, bien. Y básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una captura, bien, ahí, chuta. Vamos a sacar una captura ahí, bien, vamos a pegarlo aquí y lo vamos a mover por aquí, bien, ahí, ahí tenemos el mientras. La otra instrucción, si yo lo borro esto, bien, ahí, borro el contador también, la otra instrucción es el para, bien, que sería esa instrucción de ahí. Y esta instrucción para, básicamente lo que nosotros tenemos que definir en la parte de arriba es el mismo concepto que el mientras. Bien, la gran diferencia es que acá simplemente nosotros definimos la cantidad del inicio y fin y básicamente el valor de i, qué número va a tomar en un principio y hasta qué número va a llegar, y básicamente la condición es la misma. Bien, es decir, el proceso es el mismo. Por ejemplo, si nosotros ponemos esto, mostramos el valor de i, ya si nos fijamos, ¿verdad? Ahí estaríamos dando la misma solución que la anterior. Bien, y básicamente acá, ahí estaríamos resolviendo el primer ejercicio de la guía, bien, con el para. Entonces la idea es que comparemos estos dos ejercicios, estas dos soluciones, ¿verdad? Y principalmente una de las características que tiene esta solución, ¿verdad? La primera es que esto nosotros lo tenemos que hacer siempre manualmente. Y esta condición de acá. Bien, ahora el para, ¿qué es lo que hace? Automáticamente nosotros estamos definiendo esa variable i automáticamente, y aquí definimos esto que nosotros vemos aquí, como le vamos a poner a, el punto a que vendría siendo esa inicialización, estaría representado en el para por esa inicialización de acá. Bien, esta condición que nosotros tenemos aquí, que le vamos a llamar b, bien, estaría determinado por esto de aquí. Bien, y este incremento, que le vamos a llamar c, estaría representado aquí, que es opcional. Si nosotros lo dejamos vacío, automáticamente se entiende de que la variable, cada vez que pase por el símbolo, porque esto va a hacer este proceso, va a ir hacia acá, después se va a devolver para allá, pasa por aquí, va para allá y va para allá. Va a hacer el proceso. Bien, entonces cada vez que pasa por el proceso, automáticamente, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Incrementa el valor de i. Por ejemplo, voy a intentar explicarlo con esto. Bien. Por ejemplo, cuando esto lo ejecutamos, la variable i primero parte en 1, ¿cierto? De acuerdo a esta estructura. Entonces, el proceso es, voy por aquí, paso por aquí, muestro el valor de i 1, voy por aquí
voy por aquí y llego al para, ¿bien? ¿Qué es lo que voy a hacer en el para? Aquí se hace una pregunta, ahora, ¿bien? Y la pregunta es, en este caso, o sea, aquí, cuando llegamos aquí, aquí se hace el i igual a i más 1, ¿bien? Entonces, que vendría siendo el elemento que está aquí, ¿bien? Es automático, ¿bien? No se especifica como en el caso del mientras. Entonces, cuando yo me doy la vuelta, aquí ya i vale 2, ¿bien? Y aquí pregunta, ¿llegué al 100 o me pasé del 100, mejor dicho? ¿Bien? Y en este caso, como es no, sigue entonces y vale 2, ¿cierto? Recuerden, y después muestra el 2. Llega aquí y la i de nuevo aumenta a 1, entonces aquí ya i ya no vale 2, sino que i vale 3. Y hace la pregunta igual si llegó o no llegó al 100 o si se pasó del 100, mejor dicho. Y así va con el proceso. Bien, entonces el para viene un poco a ayudarnos a que en vez de que nosotros con el mientras hacemos esos procesos, me va a quedar mucho más largo el proceso si se fijan. En el caso del para, simplemente lo que tenemos que definir es la variable, la inicialización y hasta dónde quiero llegar. Bien, entonces eso es muy importante a la hora de trabajar con el para. En las soluciones que vamos a ir trabajando, lo que vamos a hacer siempre, vamos a trabajar con el para, bien, cosa que lo vayamos formulando bien y lo sepamos utilizar correctamente. Bien, entonces ahí tendríamos la solución del ejercicio número 1. Bien, entonces lo voy a grabar, voy a ponerle, bien, voy a ponerle aquí, no, esto de acá, sorry. Vamos a cerrarlo, vamos al Psein, control S y le ponemos ejercicio guía 4.1. Bien, bien. Ahora, el ejercicio número 2, si se fijan, es muy parecido. Dice realizar un programa que solicita un número por teclado y muestra los números de 1 hasta n. Bien, por ejemplo, si se ingresase el 30, deberá mostrar los números del 1 al 30. Bien, ahora, si analizamos eso, ¿verdad? El ejercicio básicamente dice lo siguiente: si n es igual a 5, ¿qué debería hacer nuestro programa? 1, 2, 3, 4 y 5. Si n fuese 10, debería mostrar los números del 1 al 10. Y si n fuese, por ejemplo, 3, debería mostrar los números de 1 a 3. Por lo tanto, el valor que vamos a tener que ingresar va a ser n. Bien, ahora, ¿qué tenemos que saber? Por lo tanto, la solución es muy parecida a la primera. Bien, es muy parecido a la primera solución que nosotros acabamos de hacer. Y la gran diferencia acá es la siguiente. Miren, vamos a dibujar. Acá, básicamente, lo que vamos a tener que solicitar, ¿verdad?, es el número. Vamos a tener que colocar aquí el número y aquí el para. Bien, por ejemplo. Entonces acá definimos la variable que vamos a utilizar, la que va a ir cambiando constantemente en el proceso de repetición. Le decimos que parta desde 1 y tiene que llegar hasta qué número, hasta n, que es el número que nosotros vamos a ingresar. Básicamente lo único que hay que hacer aquí adentro es mostrar el valor de i, que son los valores que va a ir tomando. Recuerden que i va a ir cambiando siempre que nosotros ejecutemos este proceso. Y si nosotros lo ejecutamos, si se fijan, si ingresó el 5, muestra los números de 1 a 5. Si yo lo reinicio, si ingresamos el 10, va a mostrar los números del 1 al 10. Y si ingresamos el 3, va a mostrar los números del 1 al 3. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos la solución del ejercicio número 2, que es muy similar al ejercicio número 1. La gran diferencia es que aquí tenemos que llegar hasta el número que se ingresa. Bien, por lo tanto, grabamos este ejercicio. Bien, le vamos a poner 4-2. Bien, y vamos a revisar el siguiente ejercicio. Bien, entonces pasamos al ejercicio número 3. Saltamos esa parte. Ejercicio número 3 ahora, el que vamos a revisar. Bien, el ejercicio número 3, vamos a revisarlo acá. Dice, escribe un programa que lea n números y calcule la suma. Bien,
Entonces, aquí ya empezamos con algunos conceptos asociados al proceso de lectura. Bien, entonces cuando nos dice escriba un programa que lea en números, hay muchas formas de trabajarlo, hay muchas formas de poder resolverlos. Bien, cuando nos dice programa que lea una cierta cantidad de números, pero no me dice cuántos números, la estrategia aquí inicialmente es que nosotros podamos en una primera parte pedir cuántos números. Bien, o sea, si lo revisamos así, el programa lo primero que debiera hacer es solicitar cuántos números son. Eso es lo que debería hacer cuando nos piden n números. Bien, posteriormente tendríamos que repetir el proceso de lectura. Bien, de acuerdo al número ingresado. Bien, eso es lo que deberíamos hacer en una primera parte. ¿Y eso cómo se representaría? Se representaría de la siguiente manera. Tendríamos que enviar un mensaje que diga cuántos números, así, bien, y posteriormente leemos la cantidad, que puede ser una variable cualquiera, por ejemplo x. Entonces ahí nosotros vamos a tener o vamos a saber cuántos son los números que la persona necesita ingresar a nuestro sistema, y posteriormente en base a eso nosotros tendríamos que armar nuestra instrucción de repetición desde i igual a 1, ¿cierto? Hasta x. La idea es que se repita esa cantidad de veces. Y obviamente, adentro del proceso de repetición, que vendría siendo todo este sector, ¿verdad? Que sería, voy a pintar con este color mejor, que sería todo este sector, ¿verdad? Ahí. Todo este sector se va a repetir x veces. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a resolver el problema, obviamente. Bien, ahora vamos a representarlo acá. Bien, entonces siempre que nos digan, control N, siempre que nos digan que ingresemos una cierta cantidad de números, lo primero que necesitamos entonces implementar es preguntar cuántos números son. Bien, y acá hacemos el proceso de lectura X. Bien, ahora, una vez que tenemos eso, hacemos el para. Bien, desde i igual a 1 hasta x veces. Bien, y obviamente acá lo que vamos a tener que hacer es recién ahí pensamos en cuántos números son. Bien, n. Por lo tanto, esta estructura que está acá, ¿qué representa? Entonces, esta estructura que está acá, que vendría siendo como nuestra fórmula, ¿cierto? Eso vendría siendo lo siguiente. Ahí está. Bien. Lo que acabamos de hacer hasta el momento, este algoritmo, ¿qué es lo que representa? Este algoritmo representa, ¿cierto? Que hasta el momento lo que está haciendo es un programa que lee, ¿cierto? Una cierta cantidad de números. Esa es la fórmula cuando me dicen programa que lea n números o programa que lea una cierta cantidad de números. El primer proceso es, obviamente, preguntar cuántos números son, y el segundo proceso es repetir la cantidad de veces que quiero que se repita. Bien, obviamente en este sector de aquí es donde nosotros a continuación es donde tenemos que hacer el proceso. Bien, ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular la suma de todos los números que estoy ingresando. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Bien, supongamos que si x fuera 3, ¿qué significa que si x fuera 3? Esto se va a repetir 3 veces. Bien, y obviamente
La primera vez que me va a decir ingresa el número 1, la segunda vez me va a decir ingresa el número 2 y la tercera vez me va a decir ingresa el número 3. Bien, obviamente si yo ingreso, por ejemplo, el número 1, supongamos que ingreso estos valores, ingreso un 5, posteriormente ingreso un 7 y posteriormente ingreso un 2. Bien, lo que me debería decir el programa o lo que debería hacer el programa es, cuando yo ingrese el 5, debería sumarlo. Bien, cuando yo ingrese el 7, debería sumarlo y cuando yo ingrese el 2, debería sumarlo. Bien, por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer no es como los ejercicios tradicionales que uno lo que hace, si voy a leer tres números, declaro tres variables. Aquí ya cambia el proceso. Bien, si yo quiero sumar, hay una fórmula que tenemos que trabajar que básicamente es el proceso de sumar números en un ciclo o en una instrucción de repetición, que sería esta fórmula. Bien, bien, siempre que nosotros queramos sumar, es la variable suma, o puede ser cualquier variable, es igual a suma más algo. Bien, y ese algo puede ser un número, puede ser una variable, y por lo general viene siendo una variable. Bien, que es lo que yo quiero sumar. Para este ejemplo, lo que yo quiero sumar son todos los números. Entonces nuestra fórmula sería algo como sum, por ejemplo, igual a sum más n. Esa sería nuestra fórmula. ¿Y qué es lo que estamos representando aquí? Eso obviamente debería ir aquí, ¿cierto? Abajito de la lectura. Si nosotros hacemos ese proceso, significa que cada vuelta que nosotros demos, vamos a ir guardando y vamos a ir almacenando la suma de todos los números que voy a ir registrando, independientemente si son 3 o si son 20 o si son 100. Bien, y lo otro importante es que cuando nosotros trabajamos con la suma se debe inicializar. Bien, entonces una de las reglas también que tenemos que, que definir, ¿cierto? Es que si voy a sumar, bien, si nosotros vamos a sumar, la variable se debe inicializar en cero. La variable se inicializa en cero. Bien, por lo tanto, ese es el proceso. El nombre de la variable va a ser igual al mismo nombre de la variable más algo. Y ese algo es una variable. Bien, veamos cómo queda entonces esa solución acá. Entonces es un proceso. Bien, y la inicialización puede ir aquí arriba como suma igual 0. Y el proceso sería suma es igual a suma más algo. ¿Qué es lo que voy a sumar? En este caso n, que van a ser todos los números que vamos a ingresar. Bien, por lo tanto, si seguimos el ejemplo de acá, por ejemplo acá, si lo ejecutamos, ¿qué va a pasar aquí? Nos va a pedir cuántos números son. Si nosotros elegimos tres números, nos va a pedir ingrese el número 1, donde 1 vendría siendo el valor de i en la primera vuelta. Ingresamos el número 7, perdón, el 5 primero. Bien, luego, ¿qué me va a decir? Ingrese el número 2, porque ¿qué es lo que hizo ahí? Leímos el 5, lo sumamos y nos dimos la vuelta. La i, obviamente aquí cuando llegó acá, crece la i. Y obviamente acá se hace el siguiente proceso. Bien. Y el proceso en este caso sería que ingresamos el siguiente número, que es el 7. Bien, se guarda el 7, se suma con el 5 que teníamos y vuelve arriba. Y posteriormente si ingresamos el 2, bien, lo mismo, se suma con los valores que ya tenía acumulados, ¿cierto? Se suma el número 2 y una vez que terminamos, ¿cierto? Tendríamos que nosotros mostrar la suma, ¿bien? Ahora, para mostrar la suma, siempre que nosotros vayamos a sumar o más adelante, si vamos a contar, porque eso es lo que podemos hacer con los ciclos, podemos sumar, podemos contar, podemos hacer muchas otras cosas más adelante cuando veamos otros conceptos, pero básicamente acá lo que deberíamos hacer es decir, la suma es, ¿cierto? Coma, y mostramos la variable suma. Bien, ahí. Entonces, preguntamos, ¿cuántos números son? 3. Ingresamos el 5, el 7 y el 2. Entonces, cuando terminamos de ingresar los tres números, lo único que está haciendo esta fórmula es sumando todos los números que nosotros ingresamos por teclado. Bien, y esa es la fórmula para sumar. Ahí hay que estar muy atentos porque en algunos casos nos piden sumar
otros tipos de variables, otros valores, entonces tenemos que saber muy bien qué variable vamos a sumar. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Bien, obviamente lo vamos a ir haciendo durante el proceso de esta guía. Bien, entonces ahí tenemos un concepto que es la suma y lo que tenemos que tener cuidado aquí es que hay que inicializarlo, bien, y aparte armar la fórmula que vendría siendo la que acabamos de explicar. Bien, por lo tanto, cerramos esto, guardamos nuestra solución, le vamos a poner en este caso 4 ejercicio 3, lo guardamos y creamos el siguiente ejercicio que en este caso ahora deberíamos hacer el ejercicio número 4. Bien, entonces vamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 lo hemos estado en la mayoría de las secciones. El ejercicio 4 se hizo en clases, bien, pero de todas maneras va a estar aquí disponible recordando de cómo se hace este ejercicio. Bien, el ejercicio número 4, que si nosotros vamos al enunciado, el ejercicio número 4 tiene que ver básicamente con leer un número, bien, ahí nos dice, leer un número y muestre la tabla de multiplicar del número ingresado. Bien, por ejemplo, si se ingresa 5, deberá mostrar toda esa información. Bien, ahora, este ejercicio no es tan complicado, lo vamos a tratar de explicar acá, en donde lo que tenemos que hacer obviamente es pensar en, en los valores que va a ir tomando nuestra variable y. Bien, entonces lo primero que deberíamos analizar aquí es que vamos a tener que ingresar un número. Bien, entonces por ejemplo, si el número fuera 2, bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos hacer esto, 1 por 2, 2, ¿cierto? 2 por 2 igual 4. 3 por 2 igual 6. 4 por 2 igual 8. Y así sucesivamente. Obviamente si se fijan, este numerito de aquí, quiero que se fijen solamente en este numerito de aquí. 5 por 2 igual 10, ¿verdad? Después 6 por 2 igual 12. Luego, ¿cuál debería venir? 7 por 2 igual 14. ¿En qué se tienen que fijar aquí? Este numerito que está aquí, 1, 2, 3, debería ser un ciclo que se está repitiendo, ¿verdad? Y de cuánto en cuánto va aumentando su valor, de uno en uno, ¿sí o no? Por lo tanto, 8 por 2, 16. Aumenta el valor, ¿cierto? 9 por 2 igual 18 y finalmente 10 por 2 igual 20. Bien, entonces si se fijan acá, este numerito que está aquí, esta sección solamente, quiero que se fijen solamente en esta sección de aquí, bien, ahí, un poco esto chueco. ¿Esto qué vendría siendo para nosotros? Si nosotros lo llevamos a lo que estamos explicando y a lo que estamos trabajando, esto es exactamente lo mismo a decir y desde 1 hasta qué número, hasta 10, ¿verdad? Eso, ¿sí o no? Y en donde n, ¿dónde está n aquí? Toda esta filita de acá, ¿cierto? Ahí, toda esta filita de aquí vendría siendo la variable n, ¿cierto? Que no cambia, siempre es 2. Pero ¿quién es el que va cambiando en este caso? Es nuestra variable i, ¿cierto? Primero iba a valer 1, después iba a valer 2, iba a valer 3. ¿Y qué vamos a tener que hacer ahí? Este proceso, ¿sí o no? Por lo tanto, este proceso, ¿cómo lo podríamos representar? Como i por n. Bien, en donde cuando i vale 1, 1 por n o 1 por 2, 2. Cuando i vale 2, sería i por n, o sea, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Bien, entonces si se fijan, eso es lo que tienen que fijarse, cómo asociar los valores que uno ve o que está visualizando con las instrucciones que estamos viendo. Bien, vamos a ver cómo quedaría esto en nuestro algoritmo. Bien, entonces hacemos la siguiente
propuesta acá con el para, lo primero que vamos a solicitar aquí, ¿cierto? Es ingrese un número, ¿bien? Y ingresamos el número, en este caso sería n, ¿bien? Luego arrastramos el para, según lo acordado, y aquí, ojo, y de acuerdo al análisis que hicimos, ¿verdad? La variable i va a llegar hasta qué número? Hasta el número, según el análisis, va a llegar hasta el número 10. Bien, ahí, 10. Y lo que vamos a tener que hacer es un proceso, en donde vamos a guardar, por ejemplo, en una variable x o en una variable r, en mi caso, el número o i por n. Bien, entonces miren lo que va a suceder aquí. Si yo imprimo r, bien, ingreso el número, el mismo 2. ¿Qué voy a tener? Vamos a tener esto, 2, 4, 6, 8, fijémonos acá, mostramos i por n, 2, 4, 6, 8, 10, hasta el número 20, ¿bien? Que es lo que nosotros hemos hecho, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener que eh, completarlo, la idea es poder dejarlo como aparece en el ejercicio, ¿bien? Entonces, fijémonos acá. Si queremos mostrar esta misma tablita en Pseint, tendríamos que primero va esto, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Primero esto. Fijémonos, mejor dicho, en la primera fila, que sería 1 por 2 igual 2, ¿cierto? Ahora, fijémonos solamente en eso. Y si queremos mostrar esto en Pseint, como queremos mostrar esto, ¿verdad? ¿Quién representa esto? Y, ¿sí o no? Esta X yo quiero que aparezca en la pizarra o en la pantalla, ¿cierto? Entonces lo dejamos entre comillas. Bien, otra coma. Ese 2, ¿quién vendría siendo para nosotros? Nuestra variable n. Este igual, como quiero que aparezca textual, le ponemos igual, con comillas. Y posteriormente esa 2 que está ahí, que es la respuesta del resultado de i por n, le vamos a poner r. Bien, eso es lo que deberíamos nosotros dejarlo en un proceso de salida. Bien, y de esa manera vamos a mostrar esto 10 veces hacia abajo. O sea, se va a mostrar cómo aparece en la tablita. Bien, entonces aquí sería, por ejemplo, i, comillas, por, n, y aquí igual. Bien, entonces ya tenemos lista nuestra solución. Vamos a revisar. Bien. Me está dando un error. Vamos a ver, me falta una coma. Bien, ahí sí. Vamos, ahí sí. Entonces ojo con las comas ahí. Y vamos a ingresar el 2. Y ya tenemos nuestra tabla del 2. Bien. Si ingresamos el 5, ya tenemos nuestra tabla del 5 como en la guía. Bien. Entonces fíjense en esos detallitos que uno puede ir utilizando en el proceso de salida. Bien. Y eso lo va a ir generando cada vez que pase por el proceso o cada vez que se repita esta instrucción. Bien. Dejamos entonces hasta acá este ejercicio y cerramos este ejercicio. Lo vamos a grabar ahora. 4, 4. Bien. Perfecto. Y creamos un nuevo ejercicio y nos vamos a ir ahora al ejercicio número 5. Bien. El ejercicio número 5 tiene que ver básicamente con el siguiente enunciado. Bien. Me dice, escriba un programa que lea 10 números por teclado, calcule la suma y su promedio. Esto de acá, si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos acá, ¿sí o no? La diferencia es que aquí había que leer una cierta cantidad de números. No sabíamos cuántos números y antes lo preguntábamos, ¿verdad? Por lo tanto acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Leer 10 números por teclado. Bien, calcular la suma y posteriormente el promedio. Bien, entonces si lo analizamos acá, bien, vamos a tener que, primero, leer 10 números. Si me dicen leer 10 números, automáticamente me están diciendo directamente, oye, lee 10 números. No como en el ejercicio anterior que nos decían, oye, hay que leer n números o hay que leer una cierta cantidad de números. Aquí me lo están afirmando, son 10 números. Entonces automáticamente, si nosotros nos dicen esto, automáticamente deberíamos pensar en eso, bien, en el proceso de repetición y obviamente aquí adentro hacer
la lectura, bien, del número, aquí, n, bien. Y aparte de eso, nos piden sumar. Entonces recordar que si yo voy a sumar, ¿qué tengo que hacer primero? Sumar. Entonces la suma parte en 0, eso es lo que tengo que hacer. Y además me están pidiendo que sume, ¿cierto? Entonces la suma es igual a suma más algo. ¿Y qué vamos a sumar en este caso? Todos los números que yo voy a ingresar por teclado, que vendrían siendo esos números. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Yo la podría después definir con x. X igual a x más n, por ejemplo. Perdón. Ahí. Ahí. X es igual a x más n, por ejemplo. O, si ustedes quieren también, suma es igual a suma más n. O P igual a P más N. O sea, cualquiera de estas formas ustedes pueden ocupar las variables que estimen conveniente, pero siempre la regla, la variable es igual a la variable más algo. La variable es igual a la variable más algo. La variable es igual a la variable más algo. Bien. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá entonces es lo siguiente. Veamos cómo queda la solución en nuestro PSeInt. Bien. Acá. Aquí. Bien. Te los vamos a cerrar porque no. Ahí sí. Dibujamos. Entonces lo primero que me dicen son 10 números. Hay que leer. Entonces inmediatamente un para con i de 1 a 10. Bien. Y lo que vamos a tener que hacer aquí es decir ingrese número i. Y por otra parte acá en el dato ingresamos el número que va a ser en este caso el mismo n. Lo otro que vamos a tener que hacer también es sumar. Me dice que sume. Entonces inicialización y la fórmula, ¿cierto? Suma es igual a suma más n, que es los números que yo quiero ir sumando. Bien. ¿Qué me dice el ejercicio aparte de eso? Bien, me dice lo siguiente. Calcula el promedio y la suma. Bien, entonces el promedio se debe calcular afuera, porque si nosotros pensamos en el cálculo del promedio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos para calcular el promedio? Lo voy a hacer acá. Para calcular el promedio son dos pasos los que tenemos que hacer, ¿cierto? Y básicamente el primer paso es sumar y el segundo paso es dividir por la cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo todo este proceso? Simplemente está sumando. Bien, entonces el promedio, ¿dónde lo tengo que hacer? Después del para, porque una vez que termina el para de funcionar, recién ahí nosotros deberíamos calcular nuestro promedio. Bien, por ejemplo, P va a ser igual a la suma dividido por el total de números que son 10. Bien. Como nos pide calcular la suma, entonces mostramos la suma es suma y el promedio, en este caso sería promedio, dos puntos, coma, P. Bien. Y ahí ya tenemos el ejercicio. Bien. Por ejemplo, dice ingreso número 1, el 4. Voy a ingresar puros 4, obviamente para que me diga ahí. La suma vale 40, bien, y el promedio es un 4, obviamente. Y si se fijan, ya estamos aplicando algunas soluciones a problemas que ya hemos visto anteriormente. Bien. Entonces, ejercicio número 4 listo. Vamos a nuestro PSeInt. Grabamos el ejercicio número 4 como, perdón, el nuevo ejercicio número 5, que sería así. Y siempre acostúmbrense a eso de termino el ejercicio y lo grabo, bien, porque recuerden que PSeInt hasta el momento a mí no me ha dado problemas, pero sí a algunos compañeros han tenido que hacer el algoritmo de cero, o a más de algunos le ha tocado eso de que van a tener que armar el algoritmo de cero de nuevo, hacerlo desde el principio, porque no grabaron antes la solución o las otras soluciones que ya habían desarrollado. Bien, entonces son muy importantes que lo tengan en consideración. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio sería el ejercicio número 6. Bien. Y el ejercicio número 6 tiene que ver con el siguiente enunciado. Bien. Programa que lea n notas, calcular la cantidad de rojos y calcular la cantidad de azules que fueron ingresados. Bien,
Entonces nos pide primero un programa que lea notas. Pueden ser notas, obviamente, entre 1 y 7, es lo ideal. Bien. Por lo tanto, el tema de las validaciones viene en otra guía que la hicimos en clase, así que de esa no va a haber solución. Bien. Si hay tiempo, le voy a dejar la solución de esa guía. Me interesa hacer esta guía y la guía número 6. Bien. Dice que programa que lea n notas, o sea, no me dice cuántas notas. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar ahí? Si se recuerdan, si me dice programa que lea n notas, ¿qué tendríamos que aplicar ahí? Tendríamos que aplicar, ¿cierto? El concepto que habíamos revisado antes, que es primero preguntar por la cantidad de notas, ¿cierto? Y posteriormente hacer el proceso de repetición. Bien, me dice que cuenta ahora. Entonces aquí hablamos de otro concepto. Un concepto es la suma. Bien, un concepto es la suma, que yo voy a ir sumando elementos. Suma es igual a suma más algo. Bien, eso es un concepto en donde tengo que obviamente también considerar que la suma debe partir de cero, ¿verdad? Y por otra parte tenemos otro proceso que son los contadores. Yo tengo que contar. Y cuando uno cuenta, ¿verdad? Lo hace con los dedos, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4. Y siempre va aumentando, cuando uno va contando, siempre va aumentando su valor de uno en uno. Bien. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de contar, lo primero es un contador que parte también de cero, dependiendo de lo que queramos hacer, pero en la mayoría de los casos parte de cero. Y para contar siempre, si yo quiero contar, siempre va a ser así. Siempre con x igual a x más 1. Esa es la fórmula para contar. Bien, si yo quisiera usar p, por ejemplo, para contar, entonces aquí, ¿cómo sería? Perdón, p igual a p más 1. Así contamos siempre. Bien, por ejemplo, r igual 0. Y si yo quiero contar, r igual a r más 1. Bien, y así con cada caso. Bien, entonces es muy sencilla la forma de aplicar, en este caso, los contadores. Bien, entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que me están preguntando del ejercicio, qué voy a tener que aplicar, y si me están pidiendo contar, se tiene que ir directamente a nuestra mente, ¿verdad? A aplicar estos conceptos que están aquí. Bien, por lo tanto, eso es muy importante. Bien, ahora, dentro del ejercicio, ¿verdad? Del que hay que hacer ahora, como me dice, programa que lea n notas, me dice que lea n notas. Eso es lo que me dice. Entonces recuerden que eso, ¿cómo se traduce para nosotros? Primero preguntamos por cuántas notas son. La guardamos como cantidad de notas. Y después hacemos el para, ¿cierto? Desde 1 hasta la cantidad de notas. Y obviamente ahí hacemos todo el proceso de resolver el problema. Bien. Entonces vamos a ver cómo queda nuestra estructura. Bien, en PCIN. Acá. Bien, entonces creamos uno nuevo, que vendría siendo nuestro ejercicio número 6. Y acá, como me dice programa que lea n notas, como no sé cuántas notas son, primero vamos a preguntar cuántas notas son. Bien, y le vamos a decir aquí que son c notas. Entonces después aplicamos el para que volvamos a leer esa cantidad de notas. Bien, la idea es que se repita esa cantidad de veces. Ejemplo, desde aquí hasta aquí. Bien, y obviamente, como tenemos que ingresar las notas aquí, ingrese, pues le vamos a poner aquí simplemente nota 1, nota 2, nota 3, y vamos a leer la nota n. Bien, ¿qué me dice ahora el ejercicio? Y aquí recordar un poco los ejercicios de las guías anteriores. Bien, ¿qué nos está pidiendo acá nuestro ejercicio? Nos está pidiendo que vamos a leer el enunciado. Nos dice el programa que lea n notas. Dice calcular la cantidad de rojos y calcular la cantidad de azules. Bien, obviamente, si analizamos eso, ¿verdad? Me dicen notas azules. ¿Y cuáles son las notas azules? Por ejemplo, un 4, un 5, un 6 y un 7. Es decir, por regla son las que son mayores o iguales a 4. En cambio, las notas rojas, ¿cierto? ¿Cuáles son? El 1, el 2 y el 3, ¿cierto? O el 3,9, etc. Es decir, las notas que son menores a 4, ¿verdad?
Entonces podríamos nosotros aplicar esta regla o podríamos aplicar esta regla. Y obviamente lo que tenemos que hacer es una condición, ¿verdad? Una pregunta. El sistema tiene que evaluar cómo es la nota, ¿es azul o es roja? Bien, por lo tanto, en nuestro algoritmo vamos a tener que hacer una pregunta. Bien, y esa pregunta, básicamente lo que vamos a tener que evaluar es la nota, ¿cierto? Si la nota es, por ejemplo, mayor o igual a 4, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a contar. No vamos a decir aquí con una salida la nota roja. No, bien. Sino que aquí lo que nos pide el ejercicio es que aprendamos a contar. Bien. Entonces, si se llegase a cumplir esta fórmula, yo voy a contar los azules y aquí voy a contar con otra variable los rojos. Aquí tenemos ejemplos de contadores. Bien. Entonces nosotros podríamos considerar un contador que se llame A igual a más 1, que vendría siendo nuestro contador de los azules, por ejemplo, y donde A debe partir de 0, por ejemplo, y R vendría siendo nuestro contador de rojos, en donde para poder contar tendríamos que aplicar esa regla. Bien. Ahora, obviamente, la forma de inicializar estos elementos es, por ejemplo, A igual 0 y R igual 0. Entonces, para este caso, ahí, si esa regla fuera correcta, si la nota es mayor o igual a 4, vamos a tener que contar los azules. ¿Y cómo contamos los azules? De esa manera. Bien. Y si no se cumpliese esta regla, vamos a tener que contar los rojos, siempre con más 1. No sé por qué razón algunos alumnos, ¿verdad?, le ponen menos 1. En realidad no sé. Bien, ahí tienen que entender siempre que para contar la regla es siempre ir sumando de uno en uno. Bien. Entonces, cada vez que yo ingreso una nota, la evalúo. Si es un azul, lo cuento. Igual que contar con los dedos. Bien. Por ejemplo, con la mano derecha cuento los azules y con la mano izquierda cuento los rojos. Y cuando uno va leyendo un cuadro, uno va contando siempre de uno en uno. Hagan ese proceso. Bien. Acá es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, básicamente, como me piden los azules y los rojos, se muestran siempre al final, porque este proceso que está acá, lo que va a hacer es que va a ir leyendo las notas y cada vez que va leyendo va a ir guardando en sus respectivas variables A y R la cantidad de azules y la cantidad de rojos. Entonces, una vez que haya terminado de hacer todo ese proceso, entonces decimos que los azules son, o cantidad de azules, A. Bien. Luego, cantidad de rojos, R. Bien. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, ¿cuántas notas son? Supongamos que quiero ingresar 5 notas. La primera es un 2, después es un 6, luego es un 7, luego es un 4, un 2 y un 1. Me pasé. Ahí, voy a ejecutar de nuevo. Eran 5 notas, no, me fui acá. Ingreso 5 notas. Ya, un 4, un 3, un 6, un 2 y un 5. Bien. Entonces la cantidad de azules, en este caso, es un 3, ¿cierto? Son 3 notas azules las que fueron ingresadas. Si nosotros nos fijamos ahí, ingresamos un 1, 2 y 3. Bien, ahí está. Y la cantidad de rojos, obviamente, es 2. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en como nosotros debiéramos ir contando. Bien. Ahora, vamos a ir a... eh, vamos a revisar ahora, vamos a grabar el PSeInt. Vamos a grabar aquí, control S, vamos a poner 4, 6, save. Bien, y creamos un nuevo archivo. Y este archivo vamos a definir nuestro ejercicio número 7. Bien, vamos a definir el ejercicio número 7 de la instrucción de repetición. Bien, entonces el ejercicio número 7 lo vamos a definir o vamos a leer el enunciado. ¿Qué nos dice? Dice, programa que lea n sueldos y cuente, si se fijan, es muy similar al anterior, cuente cuántos ganan un sueldo entre 100.000 y 200.000.
Bien, entonces si se fijan, este ejercicio no es necesario explicarlo porque más o menos ya sabemos más o menos cómo debieran funcionar. Bien, entonces aquí voy a ir un poquito más rápido, ¿cierto? Porque aquí me dice que lea n sueldos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la regla, y si lo van practicando, haríamos lo siguiente. Primero, ustedes deberían hacer esto. ¿Cuántos sueldos son? Leemos la cantidad de sueldos, agregamos el para, desde i igual a 1 hasta c, y posteriormente leemos el sueldo, ¿cierto? Trabajador 1. Y leemos el sueldo S. ¿Bien? Luego preguntamos si el sueldo es mayor o igual a 100.000 y el sueldo es menor o igual a 200.000. ¿Bien? Ahí. Ahí. ¿Bien? 200.000, 100.000. Si eso es correcto, entonces tengo que contar, ¿bien?, los que ganan entre ese rango. Entonces x, lo voy a llamar x, es igual a x más 1. Y obviamente si estoy contando, x igual 0. Bien, ahí. Entonces esa sería la pregunta. Bien, si se cumple, lo cuento. Como no me dicen que cuente los otros trabajadores que ganan entre ese rango, entonces simplemente esa sería la solución. Bien, afuera del ciclo también, ¿cierto? Trabajadores que ganan entre 100.000 y 200.000 son, x. Bien, entonces si nosotros lo ejecutamos, bien, ¿cuántos sueldos son? 5. Por ejemplo, ingreso el trabajador 1 que ganó, supongamos, 150.000. Ahí llevo 1, ¿cierto? Un trabajador ganó 20.000. Bien, un trabajador 3 ganó 170.000. Ahí llevo 2. El otro trabajador ganó 120.000. Ahí llevo 3. Y el otro trabajador ganó 45.000. Entonces, trabajadores que ganan entre 100.000 y 200.000 son 3. Bien, entonces ahí estaría la solución. Analicen o comparen esta solución con la anterior, vean que es muy similar. La gran diferencia es que acá me están pidiendo solamente por un solo contador. En el otro tenía que contar tanto para las notas rojas como para las notas azules. Bien, entonces ya tendríamos ahí nuestra solución. En Psein deberíamos en este caso guardar nuestra solución, que sería la 4.7. Bien, y seguimos con el ejercicio número 8. Bien, pasamos al ejercicio número 8, y el ejercicio número 8 tiene que ver básicamente con, muy similar también. El ejercicio número 8 dice: escribe un programa que lea n edades y cuente los mayores y cuente los menores de edad. Entonces eso me imagino que también ya con lo explicado debiéramos ser capaces de poder solucionarlo. Bien, por lo tanto vamos a hacerlo también rápidamente ese ejercicio, y para ello obviamente vamos a crear nuestra solución. Bien, y la solución para este caso sería la siguiente. Entonces primero preguntamos cuántas personas son, leemos la cantidad, si se fijan ahí, luego hacemos el para desde i igual a 1 hasta c. Bien, y obviamente vamos a poner aquí persona 1. Bien, y aquí ponemos e de edad. Bien, y la pregunta es la siguiente: los mayores y menores de edad. La regla también ya la conversamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona es mayor o igual a 18? Es mayor de edad. Y aquí usamos nuestro contador. Por ejemplo, le vamos a poner ma igual a ma más 1. Así contamos. Y me igual a me más 1. Bien. Obviamente la variable ma igual 0 y la variable me igual 0. Bien. Ahí. Entonces ahí tendríamos la solución del ejercicio número 8. Bien.
Entonces aquí simplemente mostramos personas mayores de edad son ma, y las personas menores de edad serían me. Bien, entonces ahí lo ejecutamos igual. ¿Cuántas personas son? Son 4 personas. Bien, ingreso la edad de la persona 1, tiene 5 años, la otra tiene 2 años, 8 años y 40 años. Bien, entonces las personas mayores de edad fueron 1 y las personas menores de edad fueron 3. Bien, y ahí ya tendríamos nuestra solución para el ejercicio número 8. Si se fijan, el 6, el 7 y en este caso el ejercicio 8, bien, son muy similares la forma de trabajo. Bien, entonces la idea es que ustedes vayan ahí viendo también cómo irlo trabajando y cómo irlo procesando. Bien, eh, bien. Pasamos entonces ahora al ejercicio número 9. Bueno, aquí hay un error, ¿cierto? Fíjense, se llama 8 y 8. Le voy a poner 8.2. Le voy a poner al archivo después para que lo puedan revisar. Y básicamente acá el ejercicio 8, el ejercicio 9, bien, el ejercicio 10, y después el 11, el 12 y el 13 tiene que ver básicamente con eh, divisores, que son muy importantes también que lo podamos eh, realizar. Bien, después pasamos a este tipo de, de ejercicios en donde tenemos que ir validando algunas cosillas. Y fíjense que aquí ya hay tablas un poquito más largas, bien. Entonces es importante que sepamos realizar este tipo de casos también, bien. Em, la idea de este video lo vamos a dividir en dos partes, si no va a quedar demasiado largo, bien. Ya está extenso, bien. Entonces la idea es que yo voy a llegar hasta el ejercicio número 10 en este video y la siguiente parte la vamos a dividir en trabajar los ejercicios que están acá. Bien, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 los vamos a ir viendo también de a poco. Bien, entonces sigo con el ejercicio 8, bien, que sería este de aquí, sí. Bien, programa que lea n números, lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántos pares se ingresaron? Bien, entonces eso es muy importante. También revisamos el tema de los pares en la guía número 2 se explicó el concepto de los pares, ¿cierto? Básicamente, o de los múltiplos de 2, eso ya lo hablamos. Revisen la guía número 2 o el video número 2 en donde se habla un poco de eso. Bien, por lo tanto acá lo que me está pidiendo es programa que lea n números, lo mismo, ¿cierto? Es decir, creamos un ejercicio nuevo, armamos el diagrama y el diagrama vamos a crear aquí la estructura para leer estos n números. Entonces preguntamos aquí cuántos números son, preguntamos la cantidad, que en este caso sería C, y acá hacemos el ciclo, ¿verdad? Desde I igual a 1 hasta C. Bien, obviamente acá lo que deberíamos hacer es ir preguntando por cada número, ¿cierto? Y la idea es ir, no sé si sumando o contando. Bien, número I, y acá leemos N. Bien, ahora, si nosotros vamos al enunciado, dice calcule cuántos pares, es decir, tengo que contar, ¿bien? Entonces, ¿cuántos pares se ingresaron? De acuerdo al concepto de pares, vuelvo a insistir, no lo voy a explicar acá porque ya se explicó en la guía número 2. Si un número es par o un múltiplo de 2, n mod 2 igual 0. Esa es la regla. Si no lo recuerdan, revisen ese video de la guía 2. Bien. Si eso es correcto, entonces voy a tener que contar. Entonces para contar sería, uso un contador cualquiera, por ejemplo p igual a p más 1, donde p parte en 0 si estoy contando, ¿cierto? Ahí. Y ese sería el ejercicio. Bien. Entonces ustedes lo único que deberían hacer acá es
la cantidad de pares ingresados fueron, y muestro la variable contador que sería P. Bien, por lo tanto, si lo ejecutamos, ¿cuántos números son? Son 5 números. Voy a ingresar el 2, el 4, el 1, el 3 y el 5. O sea, fueron 2 pares los que ingresé. Bien, entonces si se fijan, se empiezan a complementar con algunos conceptos revisados en los videos anteriores, en los ejercicios anteriores, pero obviamente ahora aplicando el tema de contar. Bien, ahora cerramos esto, vamos a psaint, guardamos, bien, y le ponemos acá 4-9, bien. Este iba a ser el 4.8, perdón, 4.8.1, vamos a poner, bien, ahí sí. Siguiente ejercicio, que sería ejercicio 4.9, ¿cierto? 9. El ejercicio 9 es muy similar también al anterior, pero ojo acá. Bien. El ejercicio anterior, el 9, si nosotros leemos, dice lo siguiente. Programa que lea 5 números, ojo acá, no me dice n números, programa que lea 5 números y calcule la suma de los números impares. Me está pidiendo que calcule la suma de los números que son impares. Bien, por lo tanto, tiene que ver con los que no son múltiplos de 2. Bien, entonces, ojo con eso. Esa es la forma correcta de plantearlo. Los que no son múltiplos de 2. Estamos haciendo ese ejercicio. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería la solución para este caso? Bien, como me dice que lea 5 números y solamente 5, entonces ya no hay que preguntar cuántos números son. Me están diciendo en el ejercicio que son automáticamente 5 números. Entonces decimos aquí de 1 a 5. ¿Bien? Esa es la principal diferencia cuando decimos de 1 a n o de 1 a c, ¿cierto? O n números, o que me digan 5 números. ¿Bien? Y aquí replicamos la misma instrucción. Ingrese número o simplemente número i. Bien, luego leemos el número, ¿cierto? N. Y tenemos que ver los que no son múltiplos de 2. Bien, entonces aquí viene una condición también, porque tenemos que evaluar si el número no es múltiplo de 2. Entonces es la misma regla, n mod 2. El igual 0, ¿cierto? Es que es múltiplo de 2. Bien, lo podemos hacer así. Bien, o yo prefiero que lo hagan así, distinto a 0. O sea, ¿qué estamos preguntando acá entonces? Si el número mod 2, si el número no es múltiplo de 2. Bien, y si es así, me piden ¿qué cosa? Sumar. Y recuerden, la suma es igual a la suma más algo. En este caso, ¿qué voy a sumar? Los números que son impares, es decir, n. Bien, si me voy por este camino, solamente, ¿qué significa? Que voy a sumar todos los números que no son múltiplos de 2. Bien, entonces afuera mostramos lo siguiente. La suma de los números impares es suma. ¿Bien? Y obviamente la suma tiene que partir del 0. ¿Bien? Ahí está. Entonces cuando nosotros lo ejecutemos, ¿verdad? Acá, número 1, por ejemplo, ingreso el 2. Ingreso el 3, es impar, ¿cierto? Ingreso el 5, es impar. Llevo la suma, me daría 8, ¿verdad? Ingreso un 4 e ingreso un 1. Entonces la suma debería ser 9. Bien, entonces ahí está funcionando también. En caso de que los números fueran impares, no me dice que lo cuente, sino que me dice que lo sume. Y ahí estamos aplicando la fórmula de lo que hemos conversado anteriormente. Bien, cerramos este ejercicio, lo grabamos, le ponemos 4-9 y pasamos al ejercicio número 10. Bien, entonces acá. Acá. Bien. Ejercicio 10. Bien, el ejercicio 10 tiene que ver básicamente con lo siguiente.
el ejercicio te dice, programa que lea un número y calcule la suma de 1 a n. Por ejemplo, si se ingresa un 5, deberá calcular 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y aquí tenemos que evaluar muy bien lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que primero lea un número. Bien, entonces vamos a analizarlo aquí en la pizarra. Bien, el programa dice que lea un número. Bien, lea un número. Por ejemplo, si n es igual a 4. Bien, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? 1 más 2 más 3 y más 4. ¿Cuánto me daría eso entonces? 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6 y 6 más 4 son 10. Eso es lo que me debería dar el algoritmo. Bien, entonces fíjense en lo siguiente. Si n vale 6, bien, sería 1. Bien, después ¿cuánto voy a sumar? 2, 3. ¿Y qué vendría siendo esto? Bien, aumento en 1, 4. Aumento en 1, 5. Aumento en 1, 6. Y hago la suma, ¿cierto? Sé que hasta aquí vale 10. 15, 21, ¿cierto? Eso debería dar. Por lo tanto, voy a tener que, en este caso, ¿quién vendría siendo estos valores? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Quién vendría siendo en este caso? Esto es lo mismo que decir de 1 a n. ¿Sí o no? Ahí. Y obviamente lo que tengo que ir sumando no va a ser n, ¿verdad? Sino que lo que voy a tener que ir sumando va a ser 1 más 2 más 3 más 4. ¿Y quién va tomando todos esos valores? Y vale 1, y vale 2, y vale 3, y vale 4. ¿Quién va tomando esos valores? La variable i. Bien, entonces tenemos que estar muy atentos a lo que me están preguntando. En los ejercicios anteriores me decía lea números y sume los números, ¿verdad? Acá no me está diciendo eso el ejercicio, me está diciendo que lea un número y calcule la suma de 1 hasta n. Bien, es muy diferente el enunciado. Por eso es muy importante que fíjense muy bien en lo que les están preguntando. Bien, veamos cómo queda la solución. Entonces, acá miren. Ejercicio número 10 y último de este video, que a lo mejor está un poquito largo, pero es necesario hacer esas explicaciones para los que les cuesta un poquito o llegan a la casa y se les olvida en realidad lo que se explica y no lo recuerdan, porque pasa eso a veces, que uno no recuerda lo que se ve en clase o simplemente no lo entendió y no lo preguntó. Entonces la idea es poder explicarlo así paso a paso. Bien. La idea obviamente acá del ejercicio 10 es que me dice que pida un número o el programa nos va a tener que solicitar un número. Entonces aquí ingrese número. Bien. Ahora, el número que vamos a ingresar sería n. Bien. Ahora, ese número n vamos a hacer el para, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos analizado en un principio. Bien, ahí. Y desde 1 hasta n. Bien. Entonces, claramente, si nosotros ponemos i y esto lo ejecutamos, ¿verdad? Si ingreso el 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Si ingreso el 4, 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué voy a tener que hacer? Obviamente no los voy a mostrar. Lo que tengo que hacer acá, o lo que nosotros deberíamos hacer, es sumar. Bien. ¿Y qué vamos a sumar? Suma es igual a suma más i. Donde i va a ser 1 primero, va a ser 2, va a ser 3 y así. Bien. Obviamente la suma parte de 0. Bien. Ahí. Y simplemente acá mostramos la suma de 1 hasta n es, coma, suma. Bien. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el número, el 4, la suma es 10. Bien. Si ingresamos el 6, la suma es 21. ¿Vale? Entonces fíjense en el enunciado, no se lo aprendan de memoria, fíjense en lo que les están preguntando versus lo que deben solucionar. Bien, entonces la fórmula siempre es exactamente la misma.
Bien, dejamos hasta acá entonces este video, lo voy a grabar hasta acá, bien, 4:10, bien, y en la siguiente sección de videos vamos a explicar la otra parte de los ejercicios que quedan para que en el fondo podamos irlos complementando y lo puedan ir trabajando, bien.